Bueno, hermanos, vamos a iniciar con la enseñanza. No es no es una predicación, no es tanto ni es una conferencia, es una reflexión. Y la idea es dejar como un camino, ¿no? Hacia otras enseñanzas. Y, y bueno, quiero iniciar haciendo una pregunta, o algunas preguntas más bien. ¿Por qué ustedes creen o cuál creen que es el principal motivo por el cual las personas se casan en general? El principal, por amor. ¿Qué otra cosa? Por no estar solo, ¿no? Puede ser un propósito. Otro, por estabilidad, formar una familia. ¿Qué otro? Dos más. Por tradición, sí. O sea, por lo que no es como 100 mexicanos dijeron, ¿no? No es por qué lo hace la gente, o sea, realmente unos porque quieren obtener la ciudadanía de un país, ¿sí o no? No, por la herencia, o sea, son motivaciones que las personas entendemos que de afuera, vamos a usar la expresión, los de adentro, todos ustedes aquí, fue por amor, bien, ¿no? Pero fue por amor, sí, al final, ¿sí? Sí, pero ahora, ¿por qué se casan los creyentes? ¿Cuáles serían las motivaciones? Yo creo que algunas de las que dijeron no entran ahí, ¿verdad? Al menos no deberían estar. ¿Por qué creen que se casan los creyentes? Por amor, ya ahí también entra, ¿verdad? Ya dijiste la universal. Sí, porque amas al Señor y quieres, y amas a tu novia, ¿no? Te estás comprometiendo. Te estás comprometiendo. Eso déjalos a nosotros, ¿no? Pues sí, cumplir el propósito de Dios que dice, que habla en Génesis, capítulo 2, capítulo 1, versículo 28, ¿no? Ajá, también. Por obediencia. Ahora, ¿mande? Pues es que sí, ¿no? Digamos que es bíblico, pero no sería como lo correcto, ¿no? Digo, lo dice el apóstol Pablo. Pues ya mejor cásense, hermano, porque la andas regando nada más, ¿no? En la versión parafraseada. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuál debería ser el motivo correcto? Una motivación correcta, principal, primordial de un creyente para, para casarse, para entrar al matrimonio. ¿Cuál debería ser? Ujú. Glorificar a Dios. Bien. Y bueno, glorificar. ¿Alguien quiere decir otra cosa, hermana? Muy bien, muchas gracias. Bueno, hacia eso iba, hermana. La hermana me leyó el bosquejo ahorita que estaba ahí, ¿no? No, o sea, una fusión de todo esto, ¿no? La confesión de Westminster, el catecismo mayor de Westminster, dice exactamente lo que comentaba Samuel, que el principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Entonces, si yo estoy en mi mente de creyente, que amo al Señor y entiendo que ese es mi propósito, si yo voy a matrimoniarme, ¿no? Entrar a la institución, eso debe estar en primer lugar, juntos, como decía la hermana, servir al Señor para glorificarlo, porque es nuestro más alto propósito. Y bueno, en eso, hermanos,
pues hay momentos felices, ¿no? Hay buenos momentos, hay momentos difíciles. A veces te toca una herencia y no la estás pensando, ¿no? Pero principalmente el matrimonio debería y debe glorificar a Dios, ¿no? Ese es su más alto estándar. Se fue Exaín y creo que no sé si qué pasó. Se subió el volumen. Pero, bien. Hay instrucciones, hermanos, en Génesis. Hay instrucciones acerca del matrimonio, lo decía ahorita Adriana, ¿no? Fructificar. Y acompáñenme ahí, por favor. Vamos a desentumir las manos un poquito porque están entumiditas, heladas. Génesis capítulo 1, versículo 28. ¿Listos? Dice así la palabra: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿no? Y bueno, encontramos también este propósito que Dios le dio a Adán y a Eva al formar él el primer matrimonio, ¿sí? Al él constituir esta institución que llamamos matrimonio, ¿no? En el cual estamos, pues, todos los que estamos hoy presentes. Ahora, hermanos, es cierto y que vemos aquí un propósito, pero ¿saben? Hay veces que este propósito no se puede cumplir por diversas razones, médicas, lo que quieran. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quedamos fuera del propósito de Dios? No, porque el propósito principal es glorificar a Dios, ¿no? Como un matrimonio, como una pareja, vivir para Él, ¿no? Servir juntos. Bueno, si se da lo otro, hermanos, pues está bien, ¿no? Y hay que obedecer las instrucciones que están ahí, pero no es el propósito principal, ¿no? Y podríamos a veces sentirnos frustrados porque a lo mejor tengo un hijo o no tengo ninguno, o tengo 6, pero la Biblia dice que siga teniendo más, ¿no? Y que tener 12, o sea, cuestiones así, pero hallamos la plenitud al nosotros, hermanos, vivir para el Señor en el matrimonio, glorificarlo, cualquiera que sea, ¿no? La circunstancia. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros salimos de ese propósito? Le dijimos que el propósito era glorificar a Dios, ¿no? Y vivir para Él, ¿no? Vivir plenamente para Él. ¿Qué pasa cuando nosotros salimos de ese propósito? Cuando anteponemos nuestros intereses egoístas, ¿no? Porque, hermanos, ustedes saben, y no tengo que decírselos, que el matrimonio es compartir todo, ¿no? Y que el egoísmo son las primeras cosas que tienes que hacer a un lado, porque si estás con una actitud egoísta, las cosas no funcionan, ¿no? Si te casaste para que te sirvieran, pues mejor hubieras buscado una persona que te hiciera comida y te lavara la ropa, ¿no? Lo se ha mencionado algunas veces, pero no ese es el propósito, ¿no? No es. ¿Qué pasa cuando salimos de esto porque anteponemos esos intereses? ¿Qué pasa? Que el matrimonio entra en crisis, hermanos. ¿Qué pasó con el primer matrimonio en Génesis? Entró en crisis. ¿Por qué? Porque no se multiplicaron y no fructificaron, porque no labraron el huerto. ¿Lo hicieron? Porque perdieron el propósito principal, que era glorificar a Dios, en este caso, obedeciendo a Dios, las instrucciones que les había dado, ¿no? Entonces, ellos entraron en crisis y antes de continuar con la enseñanza, vamos a orar. Amén. Amado Dios, te damos infinitas gracias por tu bondad, por la vida de cada uno de los hermanos, por cada uno de los matrimonios que están aquí representados, Señor. Gracias por permitirnos
reunirnos en este tiempo, Señor, de convivencia, pero también en un tiempo donde tu palabra está entre nosotros y deseamos que tú nos hables, deseamos caminar en tus estatutos, Señor, y deseamos caminar conforme a tus propósitos. Muchas gracias, amado Dios. Amén. Y les decía, hermanos, que el matrimonio, el primer matrimonio, entró en crisis por desobediencia, por perder de vista el propósito que tenían de glorificar a Dios obedeciendo. Y bueno, no tengo que decirles que de ahí para acá, pues la herencia que nos dejaron es crisis en los matrimonios. Y ustedes pueden ver a lo largo del Antiguo Testamento, pues todas las consecuencias de una falla, de un mandamiento desobedecido, ¿no? Y vemos ahí lo que pasó con Caín y con Abel, ¿no? Y vemos a toda la gente rebelándose en contra de Dios y Dios hallando gracia, capítulo 6 de Génesis, Noé. Pero luego ya llegan al nuevo lugar, ¿no? Ahí donde Dios os iba a poner, y el pecado sigue, ¿no? Con Cam. Y bueno, la historia, ustedes han leído el Antiguo Testamento y conocen, pero todo a raíz de que la crisis llegó a un matrimonio. ¿Por qué? Y primordialmente, y el punto donde podemos, ahora sí que el punto de quiebre, es que ese matrimonio original, vamos a decirlo de esa manera, rompió su relación con Dios, hermanos. Rompió su comunión con Dios. Y al romper la comunión con Dios y al romper la relación con Dios, todo, pues, enos aquí, ¿no? Batallando con un montón de cosas, porque unos decidieron anteponer sus gustos propios, como disfrutar de una fruta, porque se miraba apetecible, y total, pues, ay Dios, qué exagerado, ¿no? Rompieron su relación con Dios. Como les decía, esto ha venido y afectó a toda la humanidad. Pero bueno, llegó el Nuevo Testamento, ¿no? Llegó la salvación al hombre, que estaba anunciada en tipos. Veíamos hoy en la clase con los maestros en la capacitación que una serpiente de bronce fue levantada, ¿recuerdan? Que estaban mordiendo al pueblo, y los que la miraban levantaban la cabeza y los ojos a ver la serpiente de bronce, pues eran sanados, ¿no? Dios puso un medio para esto, y bueno, fue levantado el Hijo de Dios. Conocemos esto en el Evangelio. ¿Para qué? Para que nuestras llagas, es decir, nuestros pecados, sean curados, sean sanados, ¿no? Seamos perdonados. Hermanos, pero con esto, con esta sanidad, con esta regeneración del espíritu del hombre que estaba muerto de sus delitos y pecados, viene también esa regeneración, por llamarlo, esa restauración del matrimonio, que había estado en crisis todo ese tiempo y que ahora puede vivir en Cristo, en el Evangelio, de vuelta al Edén, de vuelta a la comunión con el Señor. Los creyentes, hermanos, son los privilegiados que tienen esa oportunidad de hacerlo. Obviamente no somos perfectos, ¿verdad? Y estamos batallando constantemente, pero Dios nos ha habilitado ahora para poder volver a esa comunión y a esa relación, para poder salir de esa crisis que nos metieron nuestros padres, ¿no? Adán y Eva. Y bueno, la cuestión es, estamos aquí y tú puedes decir, pues sí, yo soy un creyente, hermano, ¿no? Algunos dijeron que tenían más de 40 años de casados, otros 30, y no tienen que contestar esto, ¿no? Tómenlo para ustedes, medítenlo. ¿Consideran que no hay crisis en su matrimonio? ¿Que están exentos de esto? No, la realidad es que aunque el Señor nos ha salvado y tenemos una esperanza segura, hay crisis. Hasta los que tienen menos de un año hay cosas, ¿verdad? Hay cosas. Y los que tienen más de 40 hay cosas, ¿no? Pero la cuestión, hermanos, es que nosotros
tenemos la fórmula para poder salir de esa crisis, para poder caminar en esa comunión que Dios había mantenido con su creación en los días de Edén, ¿no? Y bueno, se nos ofrece en estos tiempos muchas cosas, ¿no? Y muchas soluciones para poder salir de esas crisis que tenemos como matrimonios, y hoy en día terapias, ¿no? Libros por donde sea, 10 cosas para mejorar el matrimonio, 50 cosas para que tu esposo sea el mejor esposo, ¿no? 2 para que tu esposa sea la mejor esposa, nada más, no sé por qué vienen así. Bueno, estoy echándome porras yo mismo, ¿no? Pero no está mi esposa, así que hay muchas cosas que se nos ofrecen para poder salir de eso, para poder avanzar como matrimonios, como creyentes. Y bueno, son cosas buenas. Yo no sé lo de las terapias, yo tengo mis reservas. Creo que en la Escritura la Escritura es suficiente y Cristo es suficiente para solventar todas aquellas cosas en las que necesitamos caminar, ¿no? Pero bueno, no es el tema. Probablemente en algún momento lo podamos tocar. El punto de esto, hermanos, es que el Señor, al venir el Nuevo Testamento y tener la obra de Cristo, ahora Él nos abre el camino para que nuestros matrimonios, escuche esto, para que nuestros matrimonios modelen el Evangelio, y al mismo tiempo que nuestros matrimonios puedan ser moldeados por el Evangelio. Solamente en Cristo podemos tener esto. La cuestión, y bueno, no es el tema, pero lo voy a poner aquí de una vez porque lo vamos a ver en la siguiente sesión. Si nosotros, hermanos, no estamos dispuestos a morir al yo, es muy difícil poder salir de crisis en el matrimonio. ¿Cuál es el requisito que el Señor Jesús le pide a sus discípulos? Si quieres venir en pos de mí, ¿qué dice? Toma tu cruz y sígueme, ¿no? Entonces, es decir, es una vida de autonegación. Y el matrimonio no está exento. No es todo felicidad, no es todo para mí, para mi beneficio. No, también es una vida de autonegación, es una vida de morir al yo. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿qué fue lo que hizo el Señor en Génesis cuando extrajo, ¿no?, de la costilla de Adán, y estaba la mujer? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán cuando la vio? ¿No? Hueso de mi hueso, carne de mi carne, ¿no? Y ella será llamada, será llamada varona. Y cuando el Señor, como juez del universo, ¿no?, los casa, ¿qué es lo que Él dice? Así parafraseándolo, dígamelo. ¿Qué es lo que Él dice? ¿Cuáles son las palabras que Él menciona? Y dejará. Fuerte, ¿no? Y serán. Eso, hermanos, es vital. No podemos ser una sola carne si yo estoy jalando para mi lado y ella está jalando para su lado. Es decir, para ser una sola carne quiere decir que tu carne tiene que morir y tiene que ceder, y también la de ella, para poder ser una sola carne. Ese es el camino del matrimonio. Si no está configurado de esa manera, si yo me manejo a mí mismo, pues no estás cumpliendo el propósito del Señor de ser una sola carne, ¿no? Y eso es lo que pasa en el matrimonio, eres una sola carne. Pero ¿qué pasa? Que nuevamente me rebelo y en desobediencia omito las palabras del Señor y quiero caminar por mí mismo, satisfaciéndome a mí mismo. Al final es eso, autosatisfacción, ¿no? El no querer ceder, el no morir al yo en las cosas, ¿no?, de la vida cotidiana del matrimonio. Y bueno, el título de la enseñanza, antes de que se me olvide, porque luego se me olvida, ¿verdad?, es un matrimonio que modela el Evangelio, porque ese es el matrimonio que debemos tener todos, hermanos. Ningún matrimonio en la iglesia está exento de esto. Todos los matrimonios en la iglesia, su propósito
es modelar el Evangelio de Cristo. Y para ver más detalles acerca de esto, aunque no va a ser una enseñanza totalmente enfocada en Efesios, pero vamos a Efesios 5, por favor. Efesios capítulo 5. Versículo 31. Efesios 5, 31. ¿Alguien tiene la Nueva Traducción Viviente? ¿Puedes leerla fuerte? El versículo 31, 32 y 33. Hermano, por favor. Bien, y vean cómo lo traduce Biblia de las Américas. Y ese es el mismo texto de lo que nos hablaba Francisco ahorita, ¿no? El de Génesis, capítulo 2, dice, versículo 31 nuevamente, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y vean vean el versículo 32, grande es este misterio. ¿Cuál es el misterio que está aquí? Aquí lo dicen enseguida. Mas yo digo esto, dice el texto, aquí está la respuesta. Mas yo digo esto, es decir, lo del misterio, respecto de Cristo y de la iglesia. El misterio del que habla aquí el apóstol Pablo es Cristo y la iglesia. Hermanos, si ustedes se dan cuenta y son curiosos, yo sé que hay muchos curiosos aquí, nosotros encontramos en el Génesis que ya vimos que el Señor inicia la creación y hace todas las cosas y luego viene, ¿no?, su joya, el hombre, y hay una boda, ¿no? Hay una boda en Génesis al inicio de las Escrituras. ¿Y cómo termina la Escritura? Con otra boda del Cordero, las bodas del Cordero, ¿no? Bueno, hermanos, el Señor tiene una novia, que es la iglesia, que somos nosotros, ¿no? Y si ustedes me siguen ahí en Efesios, yendo unos versículos antes, versículo 26 del capítulo 5, él dice aquí en la Escritura qué es lo que él está haciendo con su novia, ¿no? Él nos está hablando aquí qué es lo que está haciendo. Es más, desde la parte B del versículo 25, dice, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, número uno, Él se entregó por su novia, Él se entregó por la iglesia y conocemos el Evangelio, ¿verdad? Versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cada domingo, cada devocional, cada enseñanza que tenemos, el Señor está limpiándonos. Aunque, qué aburrido, ¿no?, lo que predicaron hoy. El Señor se está limpiando. El Señor te está equipando. 27, a fin de presentársela a sí mismo. Vean, Él lo está haciendo para sí mismo. Presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, el Señor está preparando una novia para Él, porque Él se va a casar, ¿no? Y ese misterio del que habla ahí en los versículos es esto mismo, hermanos, que nosotros en el Evangelio vemos esta relación de un novio y una novia, vemos esta relación de alguien que se está preparando para una boda, vemos el anticipo de un matrimonio, ¿no? Pero alguien puede decir, pero puede estar fuera de contexto. No, pues es que el versículo 31 es lo que dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿no? El versículo 33, por lo demás, hermanos, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. ¿Qué significa esto? Que nosotros con nuestro matrimonio
somos un modelo de lo que Cristo está haciendo con su iglesia. Y bueno, esto lleva el matrimonio, hermanos, a un estándar muy elevado. Más que el que nos pueden poner los libros, ¿no? Porque a veces leemos cosas y mira qué interesante y le mandas el recorte a tu esposa o a tu esposo y lee esto. Bueno, el estándar que nos pone Efesios es un estándar elevado porque es el estándar de Cristo con su novia, ¿no? Pero Él nos ha habilitado para poder hacerlo, ¿no? Para poder, al esposo se le ha encomendado amar a su esposa, que la purifique con la palabra, que le hable, no al esposo, no a la esposa, ¿verdad? Pero a veces la esposita es la que anda ahí jaloneando al marido o apuchándolo, ¿no? Pero vean cómo es tarea del esposo el hacer todo esto. Bien, luego vimos, ¿no? Aquí en los versículos 25 al 27 cómo es que Cristo está trabajando y está obrando para preparar a su novia, a la que va a ser su esposa. Y en los versículos, propiamente en el versículo 25, en las instrucciones al marido, pues aquí viene la instrucción, qué es lo que tiene que hacer el marido para poder lograr este modelo de imitar la obra de Cristo con su iglesia. Y pudiera ser algo simple, hermanos. Es un versículo, es medio versículo. Maridos, amad a vuestras mujeres. No hay más instrucciones, ¿no? Y bueno, con amarlas viene todo lo demás, ¿no? Todo lo demás que hablan los siguientes versículos. Y para las esposas, pero no vamos a entrar en desarrollar todos estos puntos, para las esposas, ¿cuál es la instrucción? Para poder modelar un matrimonio como el de Cristo. Las casadas, versículo 22, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque si es buena onda el marido, sí. Si no, no. No dice, ¿verdad? Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y luego 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y bueno, habría que poner una cláusula ahí, ¿verdad? Que es todo aquello que le agrada al Señor. Porque algunos pueden abusar de esto, ¿no? No, pues la Biblia dice que en todo. Y pues todo, buscas en el diccionario y todo es todo, ¿no? Bueno, hay cláusulas, lo que está y es agradable a Dios. Entonces, hermanos, hay instrucciones simples, no sé qué piensan ustedes. No es una lista de cosas, ¿no? que hay que hacer para agradar a Dios en el matrimonio, ¿no? Para modelar nuestro matrimonio como Cristo está modelando el suyo. Amar a la esposa someterse a su esposo como al Señor. No son instrucciones tan difíciles de hacer al final, pero creo que a las esposas les tocó la parte más sencilla. Porque, pues vean, la instrucción para el marido es amar a tu esposa. ¿Cómo hay que hacerlo? Como Cristo amó a la iglesia. Y eso es todo un tema, hermanos. ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? Y la forma en que muestra este amor es que se dio a sí mismo. Se entregó a sí mismo. Dejó su trono. Se hizo un siervo, ¿no? Se despojó, dice la palabra ahí en Filipenses, que él, no considerando el ser igual a Dios, ¿no? Siendo en forma de Dios, no lo consideró como algo a que aferrarse, ¿no? Sino que se despojó de sí mismo. Es decir, se hizo pobre también, nos habla Corintios, que Él se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. Ahora, nosotros podemos leerlo en las Escrituras, hermanos, pero si nosotros profundizamos y meditamos en que el Dios de toda la gloria, por el que fueron creadas todas las cosas, se encorvó y se metió como un bebé al vientre de una mujer para salvarnos a ti y a mí, eso es algo muy grande, hermano, incomprensible. Bueno, eso es amor, eso fue por amor, y ese es el estándar de amor
con el que la palabra nos dice que los maridos debemos amar a nuestras mujeres. Ahora, escuchen, ustedes como iglesia y yo como iglesia, soy infiel al Señor y soy desobediente al Señor. Y más cosas, ¿no? Feas que nos salen. Somos orgullosos, egoístas, etcétera, etcétera, etcétera. Cristo nos sigue amando incondicionalmente, hermanos. Nosotros no tenemos ningún derecho como esposos de poner condiciones a ese amor, porque Cristo amó así a su iglesia. Ese es el estándar. Ese es el estándar. Por eso les decía, y bueno, y esposas, sométese a sus esposas. A veces es difícil someterse a un esposo que no camina con el Señor y que es difícil, ¿no? Que somos difíciles a veces nosotros, de que nuestra esposa le hacemos la vida difícil, ¿no? A ellas. Pero bueno, en un sentido, pues la exigencia no llega a un nivel tan alto como entregar la vida. No, esto está hablando de morir, hermanos, todos los días, constantemente, a mí, para poder amarla como el Señor me pide. Y bueno, la realidad es que hay quienes la ponen más fácil, ¿no? Por ejemplo, yo, mi esposa me la pone más fácil, no voy a decir que yo la ponía fácil, no, es que la pongo difícil, ¿no? Pero hay veces que hay espositas que pues la ponen más fácil, ¿no? Y hay otras que, pero bueno, no importa. No es ámala porque es fácil de amar. No, ámala porque Cristo te amó a ti y se entregó. No hay una condición. De hecho, el amor ágape es amor incondicional. Ahora sí que ahí no vale nada, ¿no? Y bueno, modelar, hermanos, el evangelio como matrimonios es una tarea prácticamente imposible para nuestra carne. Prácticamente imposible. Y nos damos cuenta que fallamos una vez y otra, y haces tus mejores esfuerzos, ¿no? Y fallas una vez, es prácticamente imposible. Yo te voy a explicar por qué. Porque es que es prácticamente imposible, pero sin embargo, si tú vas a Efesios, vas a seguir diciendo lo mismo, que lo hagas, ¿no? Y vas a encontrarte ahí en una lucha. Y bueno, ¿por qué es que es prácticamente imposible? Cuando nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios. Cuando nosotros, como Adán, decidimos poner mis intereses y mis gustos antes de obedecer a Dios, ¿no? Cuando dejamos a un lado sus instrucciones, y cuando nosotros en nuestras fuerzas estamos intentando, estamos presionando, estamos exigiendo, estamos empujando y estamos haciendo de todo para que la otra persona haga las cosas que tiene que hacer. Pregunta, si lo has hecho, ¿te funcionó? A veces se pone peor la cosa, ¿no? A veces se pone peor. Hermanos, el peligro de nosotros en nuestras fuerzas, querer hacer que nuestro esposo, que nuestra esposa ande bien sin que él tome su rol y obedezca al Señor, sometiéndose a sus instrucciones, es como cuando, ¿han visto la película de Frankenstein? Nosotros hacemos nuestra propia criatura, ¿no? Y le ponemos ahí, no, pues es que deberías tener los pies así, y la cara así, y el cerebro así, y sale ahí una cosa, ¿no? Una cosa rara, ¿no? Cuando nosotros queremos, fuera del propósito de Dios, hacer que nuestro cónyuge, que nuestra esposa, que nuestro esposo funcione como nosotros pensamos que debería hacerlo y no como el Señor dice. Y no como dice Él, ¿no? Que la esposa debe someter y respetar a su marido. Así termina Efesios 5. Y las casadas, que respeten a sus maridos. Entonces, Dios quiere, hermanos, formarnos y quiere modelarnos, y Dios quiere moldearnos de acuerdo a cómo Él está haciendo y moldeando a su iglesia, y quiere que nosotros también modelemos eso para que la gente vea. Ese es
matrimonio cristiano, pero no solamente para eso, ¿no? Sino para que puedan ver el Evangelio a través de cómo nosotros nos relacionamos en el matrimonio, cómo nos comportamos. Eso debería predicar un montón, ¿no? Personas que nos conocen, familiares, oye, ¿por qué tratas así a tu esposa si yo veo que de repente es groserita, ¿no? No voy a preguntar cuántas groseritas hay aquí, pero ¿y por qué tú? No, yo le hubiera dicho, ¿qué onda? ¿Por qué? Porque el Señor me dice que la ame, ¿no? No cuando me trata bien nada más. Bueno, para la esposa está lo suyo, ¿no? Para la esposa está lo suyo, pero Dios quiere formarnos, ¿no? Como hombres y mujeres, hermanos, que reflejemos la imagen original, lo que Él hizo en Edén. Ese matrimonio que Él hizo en Edén, que caminaba conforme a sus estatutos y que tenía una comunión íntima, real con el Padre. Digo, también los que son solteros, que no hay ninguno aquí, pero pues es lo mismo, ¿no? Deben caminar en esto, pero como matrimonios, ahora juntos, como una sola carne, debemos caminar en estos mandamientos, ¿no? Reflejar el modelo de Cristo y su iglesia. Ahora, ¿cuándo es que va a pasar esto, hermanos? ¿Cuándo es que nosotros como matrimonios vamos a poder modelar el Evangelio y ver nuestro matrimonio en las personas y ver a Cristo y ver la obra de Cristo en su iglesia? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cómo podemos darnos cuenta? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, número 1, cuando nos dispongamos a cumplir el rol que Dios nos ha asignado. Dios no nos ha puesto como a las esposas, no las ha puesto como cabezas del hogar. Pero es que si yo no me muevo, la casa no funciona. Dios te ha dado un rol. Si tú te sales de eso, crisis. A veces es cómodo para los esposos que la esposa se haga cargo de todo, ¿no? Pero si nosotros queremos modelar el Evangelio con nuestro matrimonio, debemos tomar nuestro rol y cumplir el rol que Dios nos ha asignado. También, número 2, cuando entendamos que el matrimonio no es principalmente para que yo sea feliz, para que yo sea satisfecho en muchas cosas. No es para eso principalmente, ni para que se cumplan solamente mis expectativas. ¿Y qué pasa cuando cuando no se están cumpliendo? Ya estás buscando el reemplazo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el mundo, no? ¿Sabes qué? Ya no somos compatibles. Perdimos la compatibilidad. No, ya no me gustaste simplemente y pues firmamos y se acabó. No, el matrimonio, hermanos, si ustedes piensan, Cristo salvó, ¿no?, a su iglesia, a su novia, la salvó, la redimió y está trabajando en ella. Y Cristo nunca está pensando en dejarla porque ella es desobediente o porque ella no cumple sus expectativas. Siempre la rompemos. Deberíamos de ser más y no lo hacemos. Deberíamos tener más comunión con Dios y con el Señor y no lo hacemos. Y Él no está pensando en dejarnos, no está pensando en dejarte el anillo en la mesa, ¿no? Eso debería hablarnos de la seguridad que tenemos en Él, que aunque nosotros somos infieles muchas veces, Él es fiel. Y en Efesios 5 nos habla de que Él nos está limpiando y nos va a presentar, ¿no?, como una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, número 3, cuando crezcamos en el entendimiento que otro de los propósitos principales en el matrimonio es que el matrimonio nos santifica, hermanos. Primordialmente el matrimonio no es para que seamos felices y podamos tener una pareja y vivamos a gusto y podamos ver pelis con palomitas en el sillón a gusto. No, porque algunos de recién casados, su esposa cayó al hospital o el esposo y están por años y está ahí y la han tenido que atender y eso no trae felicidad, hermanos. Sin embargo, ¿ustedes creen que esa persona puede cumplir el propósito de Dios en el matrimonio? ¿Sí? Por supuesto. Por supuesto. Entonces no es porque voy a ser feliz y voy a cumplir mis expectativas, es que todo va a estar bien. No, porque camino en obediencia, ¿no? Y decía este tercer punto, que el matrimonio
nos santifica. Y un predicador hablaba esto, y yo les envié este mensaje hace unos meses ahí en el chat, y mi esposa me recordó, y es bastante adecuado para el día de hoy. Él tituló este mensaje corto: el matrimonio es el mayor instrumento de santificación. Y lanza una serie de preguntas, y la primera pregunta es: ¿cómo aprenderías el amor incondicional si estuvieras casado con alguien que cumple con todas tus condiciones? ¿Cómo vas a aprender cómo es que funciona el amor ágape, el amor incondicional, si esa persona con la que te casaste llena todas sus expectativas, no pides nada más, cumple todas tus condiciones? Le diste la lista, las cumplió. No es posible aprender el amor incondicional con alguien que cumple todas mis condiciones. Siguiente pregunta, dice: ¿cómo aprenderías misericordia, paciencia, sufrimiento largo, compasión sincera, si estuvieras casado con alguien que nunca te falló? Es casi como que te casaste con un robot. Pero vean cómo el Señor nos pone en el matrimonio, y es como si programara las fallas, ¿no? Que no es necesario que las programe porque salen solitas. Pero esas fallas, hermanos, en esas debilidades en el otro que tiene, que te duelen mucho, que te molestan un montón, que ya te tienen hasta aquí, que dices: ya no aguanto, Señor, llévatelo, te lo mando. ¿Cómo aprenderías misericordia, paciencia, sufrimiento, compasión si nunca te falla? ¿No? Quien nunca es difícil contigo. ¿Somos difíciles? A veces sí, ¿verdad? A veces sí. ¿Cómo aprenderíamos si nunca es difícil? ¿Cómo aprenderías si esa persona nunca ha pecado contra ti? ¿Cómo sería, no? Esa persona quien nunca tarda en reconocer su pecado o pedir perdón. ¿Cómo aprenderíamos? Si siempre al equivocarse: perdóname, me equivoqué, fallé, mira, bla, bla, bla. Y en sí, la regué. Eso solo pasa en las películas, ¿no? Generalmente hasta aplicamos la ley de hielo, ¿sí o no? ¿Saben de lo que les hablo? Porque tardamos en reconocer nuestro pecado y todavía otro ratito en pedir perdón. Pero si no fuera así, hermanos, ¿cómo aprenderíamos lo demás? Vean, todas esas son formas de santificarnos, de que nosotros crezcamos, de que nosotros maduremos. Todas esas cosas. Escucha esta última pregunta: ¿cómo aprenderíamos la gracia para derramar tu favor a alguien que no lo merecía? Dice: si estuvieras casado con alguien que siempre merecía todas las cosas buenas. ¿Te lo leo otra vez? ¿Cómo aprenderías la gracia? Recuerde que la gracia es un regalo inmerecido. Dios nos da lo que no merecemos, ¿no? Para demandar tu favor a alguien que no lo merecía. Si estuvieras casado con alguien que siempre merecía todas las cosas buenas. Todo lo que haces, todos tus esfuerzos, el ramo más grande con las rosas más brillantes y olorosas, es que se lo merece. Y nunca alcanzas, ¿no? Es decir, nunca se convirtió en gracia, siempre se convirtió en un pago porque me das. Imposible, eso no existe, ¿no? No existe. Pero Dios lo diseñó así, ¿no? Esas fallas, esas debilidades. Digo, Dios trata con la otra persona, ¿no? Esas cosas cuando insiste en ellas. Pero vean cómo Dios usa eso, hermanos, para hacernos madurar. Dice Mateo ahí en el Sermón del Monte: para hacernos perfectos. Eso habla de darnos madurez y crecimiento.
Y termina con esta frase, dice: el propósito principal del matrimonio es que a través de su matrimonio ambos se conforman a la imagen de Jesucristo. A través de todas esas circunstancias, hermanos, y es así como nosotros vamos modelando el Evangelio de Cristo. Así, porque así somos nosotros con Cristo. La cosa es que Él sí es perfecto. Él sí lo es, nosotros no. Pero no, por eso nosotros necesitamos esto, ¿no? Para crecer a la otra persona, ¿no? Las relaciones cercanas. Hermanos, si nosotros estamos solos en el desierto, no vamos a crecer. A lo mejor en resistencia, ¿no? Y todas esas cosas, pero necesitamos personas cerca para poder crecer, para poder madurar, para poder entender cosas que no entendíamos, ¿no? Y bueno, ahora pues ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Buscar dentro del matrimonio, ser santificados, buscar al Señor en su comunión para poder tener esa oportunidad que ahora tenemos de poder estar con Él, eso que perdió Adán, nosotros podemos tenerlo. Dios nos ha habilitado para eso, ¿no? Para esa cercanía con Él. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Porque sí puedo salir motivado de una conferencia, escuchar una predicación, ¿no? Una buena plática con alguien y sí, ya lo voy a hacer. La pregunta es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se hace esto? ¿No? De soportar, de tomar mi rol, de poder aguantar las debilidades que sí sé que me santifican, lo entiendo, ya lo tengo anotado en mi libreta, pero la cosa es que me sigue molestando, pues, ¿no? ¿Cómo es que se convierte en posible lo que es prácticamente imposible de hacer? Hermanos, la respuesta es sencilla. Necesitamos vivir en el poder del Espíritu. Necesitamos vivir en el poder del Espíritu, y esto se hace individualmente. ¿Por qué? Porque no podemos engancharnos de la piedad del otro. Puedes tener una esposa muy piadosa, un esposo muy piadoso, pero esa es su respuesta a Dios, ¿no? Porque está buscando ser menos él, ¿no? Para poder dar lo que el Señor le pide. Y vaya ahí, estamos en Efesios 5, vaya al versículo 15, por favor. Versículo 15 de capítulo 5. Yo les dije que andar en el poder del Espíritu, y todavía les puedo dejar como, ok, pero ¿y cómo ando en el poder del Espíritu, no? 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Yo le pregunto, ¿a este punto de la enseñanza usted conoce la voluntad del Señor para su matrimonio? ¿Sí o no? Creo que es sencilla, ¿no? ¿Dónde me quedé? Versículo 18, interesante, que es como si, ¿por qué cambias de tema, apóstol Pablo, no? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Básicamente, hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, no te dejes controlar por las cosas, por tus propias pasiones, porque esas van a tomar dominio de ti. Y aquí dice vino, pero puede ser Netflix, puede ser tus hobbies, puede ser tu trabajo, ¿no? No te dejes controlar por eso. No te dejes llevar por las cosas que toman el control de tu vida y empiezan a guiar tu vida. Sigue diciendo el versículo 18, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo es esto de ser llenos? Pues si decimos que el vino, que el alcohol toma el control de las personas, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que dejes que el Espíritu Santo, que su Espíritu guíe tu vida, que su Espíritu tome el control de tu vida. Tú necesitas dejar de empujar a tu esposo, dejar de controlar a tu esposo, deja que el Espíritu Santo lo controle a él y a tu vida, guíe tu vida.
¿Cómo se ve eso, hermanos? Hablando un buen cristiañol, viéndote que tu esposa vea como, ay, mira, si ora todos los días y se ve que es un buen cristiano espiritual. ¿Cómo podemos saber si nuestro esposo, si nuestra esposa está siendo guiado y está siendo dirigido por el Espíritu Santo? Acompáñame a Gálatas, capítulo 5. Un libro antes, una carta antes. Gálatas capítulo 5. ¿Cómo se ve una vida que está siendo dirigida por el Espíritu Santo? Capítulo 5, versículo 22. ¿Listos? Dice, mas el fruto del Espíritu es decir, hermanos, si una persona se está dejando controlar y guiar por el Espíritu Santo, es decir, si una persona se dice que es espiritual, entonces este es el filtro, ¿sí? Esta es la lupa con el que hay que verlo. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Se contra tales cosas no hay ley. Algunas versiones dicen dominio propio también. ¿Cómo sé que mi esposo es espiritual? Porque este fruto está en su vida, ¿no? Entonces, si este fruto está en nuestra vida, es que nos estamos dejando guiar, es que vamos por el camino correcto. Es que entonces estamos dejando que Dios, a través de su Espíritu Santo, modele nuestro matrimonio. Pero hermanos, estas cosas no se dan no es como que siembras una planta y esperas a que nazca sin que la riegues. Digo, del verbo echarle agua, ¿no? Sino que en Filipenses la palabra nos exhorta a que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos cosas que hacer. Y la primera es, deja de hacer lo que estás haciendo y ve a la comunión con el Señor. Cualquier cosa que esté interrumpiendo tu comunión con Él, tu relación con Él, lo que se rompió en Edén, todo eso que está rompiendo, hermano, hazlo a un lado. Hazlo a un lado, restaura eso con el Señor, vuelve a Él y empieza a vivir una vida en el Espíritu para que tú puedas, como esposa, someterte a tu esposo como el Señor en todo. Y para que tu esposo, en el poder del Espíritu, puedas amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Si no es así, hermanos, no se puede. Son intentos fallidos, como los cohetes de Elon Musk que explotan, ¿no?, en el aire. Sin una vida en el poder del Espíritu, no, una vida espiritufláutica, no. Es una vida en el Espíritu, es una vida que da fruto. Y tú puedes ver un hermano, y tú conoces hermanos que dices, ese hermano yo lo conocí hace 5 años, y ahora, mira, han pasado por situaciones adversas, y hay gozo en su vida. Se ha mecido el árbol fuerte, y lo ves firme en la doctrina, ¿no? Su matrimonio ha estado y ha tenido en el trabajo situaciones difíciles donde hay una persona difícil, porque siempre hay una persona difícil en el trabajo, y tiene mansedumbre y ha soportado y ha desarrollado templanza, ¿no? Y las pruebas por las que ha pasado han purificado su fe y han producido paciencia en él. Esa persona, hermanos, si está casado, está caminando, ¿no?, en el poder del Espíritu, y está moldeando y modelando su matrimonio como Cristo lo hace con su iglesia. ¿Ok? Entonces, ese es el mandamiento que tenemos, y no solo es un mandamiento, hermanos, es un privilegio el que nosotros podamos modelar el Evangelio de Cristo, que personas puedan ver a Cristo a través de nuestra relación con nuestro esposo, y que no vean que somos uno más, un matrimonio más que necesita terapia, ¿no? ¿Ok? Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué estás modelando? Que quiero que medites. ¿El Evangelio? ¿O qué es lo que estás modelando? ¿No? Porque algo estamos haciendo. Algo. Entonces, les decía, este es abrir una
entrar a una brecha para diferentes enseñanzas. Pero bueno, no quiero tomar más tiempo, creo que tomó una hora. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por su palabra.